Buenos días. Hoy os voy a explicar cómo se resuelve un circuito en paralelo. Y para eso lo primero que tenemos que hacer es ver qué es un circuito en paralelo y qué características tiene. Bueno, pues un circuito en paralelo es esto de aquí. Y lo que vemos es que las resistencias, en vez de engancharse una a continuación de otra, lo que hacen es que desde un punto se sacan dos cablecitos. Esto se llama un ramal o una derivación, ¿vale? Y entonces cada resistencia va a estar enganchada en un cable diferente, que luego se vuelven a unir, ¿vale? Pero los electrones no van a pasar por las tres resistencias, sino que cada carga va a ir por uno de estos caminos. Y por tanto, el flujo de electrones, la intensidad de corriente, se va a dividir. No va a ser como en los circuitos en serie la misma a lo largo de todo el circuito, sino que al llegar a este punto, unos cuantos electrones se irán por aquí y otros cuantos electrones se irán por aquí, ¿vale? Lo que tenemos que hallar en este caso es cuántos van por cada lado, porque la parte buena es que el voltaje se mantiene en todo el circuito. ¿Por qué se mantiene? Pues si el voltaje era la energía que tenía cada carga eléctrica para atravesar el circuito y resulta que cada carga solamente pasa por una de las resistencias, pues entonces va a disponer de toda esa energía para atravesar esa resistencia. De manera que entre este punto y este punto de aquí, la diferencia de potencial eléctrico, el voltaje, va a ser 8 voltios independientemente de si vas por esta o por esta. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, igual que en el circuito en serie, es hallar la resistencia total equivalente. O sea, cuánto valdría una resistencia en un circuito que fuera este mismo, pero solo con una en vez de con tres. Y para eso tenemos que aplicar esta formulita de aquí. Esta fórmula nos dice que la resistencia total del circuito va a venir dada por las inversas de las demás. De hecho, lo que dice es que la inversa de la resistencia total es igual a la suma de las inversas del resto de las resistencias. ¿Cómo se traduce esto? Pues una vez que tenemos la fórmula simplemente ponemos los numeritos, ¿vale? Entonces 1 partido por R total va a ser la inversa de la primera, 1 partido por 100, más la inversa de la segunda, 1 partido por 100, más la inversa de la tercera, 1 partido por 200. Para resolver esto hacemos el mínimo común denominador, que en este caso será 200. Ya sabéis, si este va a ser el mínimo común denominador, es 200 entre 100 a 2 multiplicado por 1, este 2 de aquí. 200 entre 100 a 2 multiplicado por 1, este 2 de aquí, y 200 entre 200 a 1 por 1 aquí. Como resultado tendríamos que esta fracción es 5 dividido entre 200 ohmios. Pero esto no es la resistencia total, esto es la inversa de la resistencia total. Así que le tendremos que dar la vuelta. Eso lo tengo aquí puesto. Tenemos que 1 partido de RT es 5 entre 200, así que R dividido entre 1 será 200 entre 5, dándole la vuelta a los dos términos de la ecuación esta o de esta expresión, que es lo más sencillo que podemos hacer. Y 200 entre 5 es 80 ohmios. 80 ohmios sería la resistencia total equivalente a estas tres. Como veis, 80 es menos que 200 y es menos que 100. Y entonces nos preguntamos, pero si aquí hay tres resistencias y las vamos a sustituir por una, ¿por qué tiene un valor menor que todas ellas? Pues bastante fácil, porque al final esto es como si fuera una carretera colapsada. Y para los electrones es más sencillo atravesar un circuito donde tienen varios carriles, donde tienen varios caminos alternativos, que un circuito donde solamente tengan un carril. Así que la resistencia total equivalente a varias puestas en paralelo siempre va a ser menor que la menor de ellas, ¿vale? Es muy importante acordarse de esto, porque al conectar resistencias en paralelo estamos aumentando las posibilidades de camino de los electrones y por tanto les va a resultar más fácil atravesar el circuito que si solamente hubiera una de las resistencias. Llegados a este punto, ¿qué hacemos? Pues lo mismo que en los circuitos en serie. Hallamos la intensidad total del circuito y para eso aplicamos la ley de Ohm. La intensidad total será el voltaje total dividido entre la resistencia total, 8 voltios dividido entre los 80 ohmios que nos han salido, 0,1 amperios. 0,1 amperios va a ser lo que va a salir de la pila, pero ahora tendremos que ver cómo se reparte eso en los distintos ramales. ¿Y cómo lo hacemos? Pues otra vez con la ley de Ohm, solo que particularizada, como hacíamos antes, a cada una de las resistencias. La intensidad 1 será el voltaje total, que hemos dicho que se mantenía a lo largo de todo el circuito, dividido entre la resistencia 1, 8 voltios entre 100 ohmios, 0,08 amperios. La intensidad 2, pues ya podíamos sospechar que es la misma, porque como la resistencia era la misma, pues efectivamente nos sale. Y ahora la resistencia 3, que tenía un valor del doble de las otras, lo que vamos a ver es que nos sale que la intensidad en este caso es la mitad que en las otras dos. Por tanto, en las intensidades lo que hemos hecho ha sido un reparto inversamente proporcional al valor de la resistencia. ¿Qué significa eso?
que cuanto más difícil es de atravesar la resistencia, menos electrones van a pasar por ella. ¿Cómo sabemos que tenemos el ejercicio bien? Pues igual que antes, si sumamos las intensidades que nos ha dado, el total de ellas nos tiene que dar la intensidad total. Y recapitulando, lo que tenemos en un circuito en paralelo es que el voltaje es el mismo en todos los puntos del circuito, en todos los ramales, que la intensidad se reparte de forma inversamente proporcional a las resistencias, porque cuanto mayor es la resistencia, menor número de cargas pasan por ella. Y por último os he puesto aquí un anexo de cómo hacemos esto con calculadora, porque claro, yo he puesto unos números facilitos para que salga chupi guay, pero a veces tenemos numerajos un poco asquerosos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues decimos simplemente con la calculadora que la resistencia total va a ser igual, y esta es la operación que tenemos que hacer. Ponemos la resistencia 1 y la elevamos a -1, que eso es hacer su inversa. Le sumamos R2 elevada a -1, R3 elevada a -1 y así sucesivamente. Esto se puede poner como expresión directamente en la calculadora porque la calculadora primero hace las potencias y luego las sumas, así que sale perfecto. Y cuando tengamos el resultado de la suma de todas estas inversas, simplemente le damos al -1 para hacer la inversa de esta suma y con eso nos da la resistencia total. Y a partir de ahí, pues ya es fácil. Bueno, pues esto es todo, chicos, y hasta la próxima. Os dejo aquí el enfoque para que podáis copiar el ejercicio paso a paso.